como consecuencia de esto que explico al principio, y después las conclusiones y los puntos clave. Acá tenemos una cadena sin fin donde están los clubes de cada país, acá en este caso el Kennel Club uruguayo, con sus reglamentos, sus jueces, los criadores, que es la población más importante y por la cual funciona el club, y los técnicos y profesionales que informamos al Kennel Club. Es una cadena sin fin donde todos estos eslabones tienen que funcionar correctamente para poder brindar el mejor servicio a nuestros criadores y a nuestros perros. Es así como la cinofilia entonces aspira a asegurar para el perro las condiciones de vida adecuadas a la naturaleza y teniendo en cuenta siempre el propósito fundamental de la raza. Acá tenemos tres bien diferentes, un perro de raza, de caza, un perro de compañía y un perro de trabajo para altos rendimientos. Son tres ejemplos bien diferentes entre sí y cada cual con su propósito fundamental, que es lo que hay que tener muy en cuenta a la hora de criar. ¿Cuál es el objetivo de estas charlas, de estas reuniones? Que es la crianza, crear la conciencia de crianza responsable, para reducir la posibilidad de padecer enfermedades hereditarias, que no solamente nos restringimos a la displasia de cadera y codos, sino que hay otras enfermedades también hereditarias que hay que controlar. ¿Por medio de qué? De la selección, de la parte genética y el manejo, sanidad y nutrición, que son los factores ambientales que van a influir en la expresión genética de ese ejemplar. Entonces, cuando se va a elegir un ejemplar, ¿cómo se elige? Primero, lo que se mira es la tipicidad, después la estructura, según los consejos que nos dan los jueces en las exposiciones, y la aptitud para cumplir esa función de acuerdo a la raza. La base genética, para tener en cuenta los antecedentes familiares, los registros en criaderos y clubes, y si se ha realizado o no el control de enfermedades hereditarias, que son las cardiopatías, ojo, piel, etcétera, y aparato locomotor. Por medio de la selección que vamos a lograr, es lo que estamos tratando, los criadores que tratan de mejorar esos rasgos típicos en cada raza, perpetuar esos rasgos físicos y psíquicos y tener claramente cuál es el trabajo o la compañía de ese ejemplar. ¿Qué es la crianza? Como dice el ingeniero Caputi, presidente de COAPA, no es solamente multiplicar, sino que es el arte de mejorar. En cada selección, tratar de mejorar. ¿Qué pasa cuando se cría sin control y se prefiere criar con solamente los campeones? Todo el mundo va a criar con ese campeón y se produce un cuello de botella genético, donde la carga genética es la misma y aumenta entonces la consanguinidad. ¿Qué pasa entonces? Se aumentan tanto lo deseado como lo no deseado. Viene todo junto, en el mismo paquete. Esos defectos hereditarios son las características que no deseamos que se expresan en forma aleatoria en la progenie. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una camada y en esa camada, como los genes se heredan tanto del padre como de la madre, se va a repartir en forma aleatoria en los cachorros y es al que le toca, como se dice normalmente, la sellada, que ese va a tener el problema y de repente el hermano de la misma camada no lo tiene. Es el gran dilema. Vamos a ver el crecimiento y el desarrollo. En este caso tenemos una camada de cachorritos recién nacidos, que si a los pocos días tomamos una radiografía, vamos a encontrar que sus huesitos son como un puzzle, todos sueltos. ¿Por qué? Porque están unidos con cartílago, que es radiolúcido, que no lo vemos, pero sí que está, y es la parte que va a
a conformar ese esqueleto tan delicado. Los cachorros van a crecer muy rápidamente y presentan cambios muy importantes en cortos periodos, prácticamente que los vemos crecer, sobre todo las razas grandes. A los 8 o 9 meses tienen un tamaño corporal que casi es el del adulto, pero con un esqueleto inmaduro. Hay que tener en cuenta que esos cachorros, aunque los vemos grandes, todavía no están aptos para cumplir una función de adulto. Así tenemos las tablas de crecimiento que nos ayudan a los que hacemos radiología, que están por meses. Es un poco un rasgo general que varía con cada raza, pero por lo menos es orientativo en el momento de sacar una placa para ver en la edad del perro cómo está su osificación, cómo están sus líneas de crecimiento. En este caso, que es lo que estamos mostrando en esas flechas, en huesos largos, las líneas de crecimiento que corresponden a un perro de unos 7 meses. En este caso lo que tenemos es una cadera de un perro ya de 3 meses, mucho más bebé, donde están muy claramente las líneas de crecimiento marcadas entre el ilion y el isquion, el cuello de fémur y el trocánter mayor. Son caderas, son esqueletos que están en formación. La correcta conformación del perro va a depender del justo balance y equilibrio de esos componentes anatómicos, ya sea de la raza grande o chiquititos como vemos acá. Todo este desarrollo que hemos considerado normal se puede ver alterado, tanto por deficiencias como por excesos. Es muy difícil lograr un equilibrio, pero hay que tender a ello. Tenemos, por ejemplo, la nutrición, que hace un efecto muy importante en el desarrollo esquelético. Las deficiencias tanto hereditarias como hormonales y los excesos, sobre todo el ejercicio a edad temprana y el desbalance nutricional inciden muchísimo en el desarrollo esquelético. Acá tenemos una foto, una imagen que me gusta que se la graben porque es justamente comparar un cachorro de una raza grande, podemos decir gigante, comparada con un niño de 2 años más o menos. Y cuando vemos un cachorro, un perro ya de este tamaño, creemos que el perro ya está grande y le hacemos hacer un ejercicio o una vida de adulto que no le corresponde. Como el niño de 2 años que no lo vamos a llevar a la pista de atletismo. Bueno, el cachorrón tiene su esqueleto inmaduro todavía como para ejercer como perro grande. Entonces tenemos los factores genéticos que los vamos a ir corrigiendo por medio de la selección, vamos a ir llevando a los aspectos deseables. Y por otro lado, los factores ambientales, que es la nutrición, la sanidad, el manejo, por medio de la dieta equilibrada, la sanidad y el ejercicio que sea racional, acorde con la edad. Estos factores ambientales no van a mejorar la carga genética, pero sí lo que van a hacer es tratar de mejorar la expresión fenotípica del material que tenemos. Entonces tenemos los puntos claves del crecimiento y desarrollo, es la nutrición, el manejo y la sanidad, que es el trípode en el cual se apoyan o deberían apoyarse los criadores en el momento de elegir o de tener su camada. Antiguamente la nutrición era pareja para todos comían de la misma olla, independientemente de la edad o del estado, si eran hembras gestantes, o machos en trabajo o perros ya viejos ancianos. Era una comida común para todas igual. Ahora, con el advenimiento de las raciones y los alimentos balanceados, obtenemos un mejor producto por medio de la alimentación controlada. Tenemos que durante la gestación, la primera etapa, le damos 2 raciones diarias
En el último tercio de la gestación, a los últimos 20 días, aumentamos una porción, desayuno, almuerzo y cena, y a la noche ya, en la lactación aumentamos una ración más, que es el desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Para qué? Para que la madre no se vea venida abajo, como se dice, por su gasto de reposición propia y la cantidad de lactancia para sus cachorros. Muchas veces en el consultorio he escuchado decir, ay, se me vino abajo la perra después del parto, quedó a la miseria. ¿Sí? Yo creo que mucho de esto tiene que ver con la parte nutricional y la sanidad. Hay que recordar el alza de lactación en las perras que hay que desparasitar, tener muy en cuenta la carga de parasitaria y la carga de la camada, o sea, desparasitar tanto a la madre como a los cachorros. Acá tenemos un ejemplo de una madre también que se vino abajo con cachorros ya muy grandes, y es muy importante el destete precoz, para que no sigan expoliando a esa madre que ya dio lo que tenía que dar. El desequilibrio calcio y fósforo es responsable por la influencia negativa sobre el desarrollo esquelético. Con un alimento balanceado de buena calidad se obtiene la cantidad de calcio y de fósforo que corresponde para el estadio en el que está el perro. El desbalance nutricional es lo que ejerce el mayor impacto en el desarrollo esquelético, porque los excesos, como decíamos al principio, causan los disturbios en la osificación endocondral, que es lo más importante en el desarrollo. Es cuando aparecen las lesiones primarias, como la osteocondrosis, por ejemplo, o van a ser causas de las displasias de codo, displasias de cadera. Esa ingesta excesiva de alimento lo que va a hacer es causar un aumento de peso y no va a engordar, va a aumentar el peso y va a dar un crecimiento rápido. ¿Qué pasa? Que si el alimento está equilibrado y tiene los nutrientes específicos para ese cachorro, para esa edad, va a regular ese ritmo de acuerdo a las posibilidades genéticas, de acuerdo a la raza. Tenemos entonces una tasa de crecimiento rápido, con un aumento de peso, que va a causar unas microfracturas en el sitio de cartílago engrosado. Va a causar entonces la enfermedad articular, la osteocondrosis, las displasias y con la artrosis resultante con la imagen radiológica que corresponde. ¿Qué es lo que pasa? A ver, con algo bien gráfico. Si por ejemplo tenemos una percha de alambre fino, una percha para colgar ropa, y le ponemos un abrigo pesado de invierno, esa percha se va a doblar, va a perder su forma. Eso es lo que pasa con el esqueleto de un cachorro inmaduro al momento de aumentar su peso y de tener ese desbalance nutricional del que hablábamos. Es muy importante en la etapa de crecimiento, sobre todo en el primer año de vida, un alimento balanceado y controlar mucho el peso y el desarrollo de los perros. Tenemos entonces una tasa de crecimiento rápido, el aumento de peso, la osteocondrosis, las lesiones en el cartílago engrosado y la osteocondrosis como resultado y su artrosis correspondiente. Esta es la imagen de una osificación endocondral con un problema en la osificación donde queda cartílago engrosado y es donde van a aparecer las lesiones óseas que se dan, por ejemplo, en el cóndilo del fémur, en el cóndilo medial del húmero y en la porción centrocaudal de la cabeza humeral. Son los puntos álgidos donde aparece la osteocondrosis
Bueno, y esto es un poco más de lo mismo, que es muy importante tener en cuenta que el exceso de calcio va a producir también justamente lo que no queremos, que es el retardo en la maduración del hueso, el retardo en la maduración del cartílago y la inhibición de la actividad osteoclástica. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía tenemos gente que dice, como es perro grande, vamos a darle calcio. Y lo que estamos haciendo es justamente en contra de las necesidades para ese perro. No sé, Paola, si hay alguna pregunta puntual respecto a esto, y si no, seguimos adelante. Tenemos una en cuanto a, la leo. Tenemos que tener cuidados diferenciados para razas pequeñas y razas grandes a la misma edad. Por ejemplo, a los 6 meses, referido a la nutrición para que lleguen al año en las óptimas condiciones. Sí, no entendí la primer palabra. ¿Qué me dijiste? Si hay que tener cuidados diferentes en cuanto a lo que es Sí, nutrición, dependiendo de lo que es razas pequeñas y razas grandes. sí. Bueno, me refería justamente al alimento, por ejemplo, balanceado, que cubre realmente las necesidades ahora de cada raza y de cada edad. Tenemos desde el destete con raciones de transición, y que se van dando de acuerdo al peso, a la raza y a la edad del perro. No sé si estoy contestando la pregunta. Ya nos contarán si contestamos. ¿Recomienda la suplementación con calcio durante el desarrollo del cachorro? No, si estamos con una ración balanceada de buena calidad, no es necesario. Bien. Y después, en cuanto al ejercicio del cachorro, ¿cuánto sería lo recomendado? Bueno, me voy a referir ahora, va a venir la parte del manejo con el Y ahora. ejercicio del cachorro, pero siempre teniendo en cuenta la edad. Por eso les puse esa imagen del cachorro grandote, del mastín, con un niño de 2 años. Hay que tener mucho cuidado con el exceso de ejercicio porque los vemos grandes, pero no están todavía aptos. Las radiografías a esa edad, 7, 8 meses, nos dicen el estado de osificación de esos huesos largos y el estado del esqueleto. Y siguiendo con el tema del alimento balanceado, ¿debemos confiar plenamente en las tablas nutricionales de las raciones? Bueno, no soy especialista en eso, habría que preguntarle a un nutricionista, pero pienso que las raciones de buena calidad tienen controles suficientes como para que las etiquetas se adapten a la realidad de lo que contienen. Esa era la última. Podés seguir nomás. Bueno, muchas gracias, Paola. Gracias a vos. Bueno, y el manejo entonces, el entrenamiento es lo que estábamos hablando ahora un poco, que tiene que ser además por gente especializada, por gente consciente, gente que haya hecho sus cursos y que tenga sus acreditaciones para poder hacerlo en forma correcta, no lastimar, no dañar y que el perro no tenga una mala experiencia que después le queda para toda la vida. Justamente el manejo de acuerdo a la edad del perro, en este caso el arnés que le queda muy grande, todavía no es tiempo de empezar un entrenamiento. Estos entrenamientos para estos perros comienzan con juegos, por medio de juegos, por medio de que jueguen con su juguete preferido, estímulos visuales, estímulos para el juego, y es la forma de entrenarlos. Hay aptitudes especiales, no todos los perros tienen las mismas aptitudes como los humanos, unos son atletas, otros son intelectuales. Bueno, los perros también, cada cual tiene su aptitud, y en este caso hay perros que con un súper olfato que pueden detectar incluso hasta tumores en los humanos.
La sanidad, que es sumamente importante, porque por más que le demos un alimento balanceado de buena calidad, estamos pagando para alimentar gusanos. Son los primeros que comen, los primeros que se alimentan. Entonces es muy importante llevar al veterinario, que luego se va a ver, el estado del perro se va a ver en pista y el control, el juez va a darnos su opinión en cuanto a la calidad de esa crianza. Un perro parasitado no va a estar en las mejores condiciones para poder ser expuesto. Hay que controlar entonces los parásitos tanto externos como internos. En este caso lo que tenemos son garrapatas, pulgas, dermatitis y las filarias. Las filarias que son endoparásitos que causan muchos estragos. Y tenemos que entonces controlarlo con antiparasitarios, las vacunas, tener en cuenta el plan de vacunación, que esto todos los criadores lo manejan muy bien, no olvidar la vacunación anual, y el tema de las instalaciones. Esto es muy importante, las instalaciones, la higiene ambiental, la posibilidad de ventilar y de que los perros puedan tener la posibilidad de tomar sol. Muchas veces algún problema que hay, que se presentan en cachorros, es por estar estabulados y falta de sol. Se corrigen muy rápidamente con toma de sol y alimento balanceado de buena calidad. Me pasó, por ejemplo, en un país en el Caribe, que yo dije, bueno, de osteodistrofia no vamos a hablar porque acá están llenos de sol, y resulta que lo primero que veo es un perro con una osteodistrofia tremenda. ¿Y por qué? Porque estaba todo el día encerrado en un apartamento, su dueño se iba temprano y lo sacaba de mañana, muy temprano, y de noche cuando volvía el perro no tenía posibilidades de tomar sol. O sea que es muy importante en las instalaciones las posibilidades de que el perro pueda tomar sol y que tenga aireado y la higiene ambiental. Bueno, como decíamos hoy, los controles de las enfermedades hereditarias, que no todo es displasia de cadera ni displasia de codos. Tenemos también las cardiopatías, problemas de ojos, de cataratas, atrofias de retina, malformaciones en el aparato reproductor, enfermedades ortopédicas, etc. Por ejemplo, algo importante que es la hendidura palatina. Muchas veces no la diagnosticamos o no la vemos porque el cachorro con el pezón al mamar la tapa y entonces nos pasa desapercibida. Pero luego en el destete, cuando empieza a comer, ahí empiezan los problemas. Hay que revisar, llevar al veterinario. Otro problema que se ha visto no demasiado frecuente, pero se ve, que es la malformación anal y genitourinaria, sobre todo en hembras, cuando el intestino no termina en forma normal o el meato urinario o la parte reproductora. Hay que llevarlo siempre a un veterinario, revisar bien a los cachorritos ni bien nacen. En los machos, la criptorquidia y la monorquidia también es otro de los problemas hereditarios que hay que controlar. A ver, Paola, si hay preguntas al respecto. Ahí estoy. ¿No? Seguimos adelante. Tengo una en cuanto al ejercicio, entonces, en realidad, que me quedó como pasada. ¿Es posible que la musculatura que desarrolla el bueno, permite que la displasia no sea algo tan importante a tener en cuenta cuando cruzamos los ejemplares? El desarrollo muscular siempre va a ayudar a contener la articulación y lo ideal es la natación, como lo vamos a decir más adelante sobre el final. Fortalecer la parte muscular es muy importante y la natación es una de las recomendaciones para ese punto. Bien. Y después tengo una pregunta sobre un tipo de cirugía paliativa. Ay, se me corrió. Bueno, ya está. Quisiera la opinión de la doctora acerca de la cirugía llamada denervación de caderas. Se la he realizado a mi labradora, que es perra mascota,
hace más de un año y mejoró bastante. Entiendo que es paliativa, pero leí mucho al respecto de este tipo de cirugías y en muchos casos ha sucedido que al año o 2 años vuelven a enervarse esos nervios, por lo tanto el dolor volvería a aparecer. ¿Qué piensa de este tipo de cirugías? Bueno, hay muchas teorías. Yo no soy cirujana ni me he dedicado a ese punto, pero sí me he informado que andan muy bien, que hay una edad mínima para realizarlo y tener en cuenta que los tiempos de recuperación de los perros no son los tiempos nuestros, son mucho más cortos. Sí, andan muy bien y el objetivo es aliviar el dolor y mantener el perro en un estado que sea favorable y que pueda compartir sin problemas la vida. Tengo una preguntita, Marga. ¿Sí? ¿A qué edad se puede arrancar con los condroprotectores en razas grandes? Bueno, los condroprotectores, yo he tenido muy buena experiencia a partir de los 2 meses de vida en razas grandes. Ya que estamos con eso, tengo una acá que se me ha pasado. ¿Es recomendable o importante acompañar el crecimiento con alguna medicación de ese tipo? Es recomendable porque son, lo que dice, es condroprotector. Es un condroprotector. No va a evitar tener el problema, sí va a evitar que el problema se agudice o sea mayor. Ay, tengo una que yo no la termino de entender, pero a ver si me ayudas vos capaz. Me gustaría saber si el sulfato de condroitina y glucosamina agregadas en el pienso de un perro de raza grande que no sufre por la displasia podría causarle complicaciones futuras por exceso de sus nutrientes. No, ¿qué pasó? Que cuando se empezó a trabajar con el condroitín y los condroprotectores, en realidad se dieron cuenta que funcionaba y lo empezaron a agregar a las raciones. Es un suplemento que se puso en las raciones, que no le hace mal, simplemente es un suplemento que coadyuva la acción de esa ración balanceada, pero si es un problema, el perro que tiene un problema, no llega a la dosis que debería tener. Ahí debería tomar más y en un futuro no hay problema porque son suplementos nutricionales que se eliminan normalmente y no quedan acantonados en ningún órgano. Perfecto. Pronto. No tengo ninguna otra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la displasia de cadera y después viene la displasia de codos. La displasia de cadera es una enfermedad multifactorial, como ya vimos, genética y ambiental, que se da frecuentemente en razas medianas, grandes y pesadas. Afecta tanto a machos como a hembras y tiene, como ya vimos, influencias genéticas y ambientales. Está ligada al crecimiento y desarrollo. Las manifestaciones clínicas van a ser claudicación, dolor, variación del centro de gravedad, manifestaciones radiológicas y alteraciones de densidad y o forma. Acá tenemos un ejemplo de los cachorros cuando son muy quietitos, muy juiciosos, no molestan. Bueno, cuidado con ellos porque muchas veces esos cachorros tan quietitos y tan juiciosos están ya expresando que hay algún problema en su crecimiento, desarrollo esquelético. Vamos a ver, los signos clínicos son dolor, muchas veces la consulta es fundamentalmente por el dolor y por los problemas en la movimentación. Vamos a ver que con el tiempo ese ejemplar va a desplazar su centro de gravedad, son los que toman un aspecto como de buey de tiro, desplazando hacia adelante,
que son mucho más grandes y se afinan la parte de atrás, la parte de la pelvis y de la grupa, la vemos finita con falta de desarrollo. Y hay diferentes grados de renguera. Esos perros, ¿qué pasa? Que no pueden trabajar, no pueden cumplir la función de su trabajo, su función de guía, su función de compañía. Muchas veces tienen alteraciones de carácter por dolor. Son perros que no permiten la convivencia, que no van a cumplir. Este es uno de nuestros perros en Haití. Si este perro hubiera tenido dolor, no puede caminar en ese terreno tan agreste, tan desigual. Entonces necesitamos perros con equilibrio de carácter y que puedan rendir en su función. Acá lo que tenemos es una comparada de una imagen comparada, la cadera del hombre con la cadera del perro. Las estructuras anatómicas sufren cambios debido a la bipedestación en el hombre y el apoyo en sus cuatro patas en el perro. Hay diferencias muy importantes en la conformación y por eso tenemos, por ejemplo, en este caso, este perro que apareció con esta fisonomía, vamos a decirle, que estaba con mucho dolor. Fíjense cómo está hasta la posición del rabo sin expresión, caída, y desplaza todo su centro de gravedad hacia adelante. Fíjense cómo está la parte de atrás prácticamente consumida y todo su apoyo en su parte anterior. Acá tenemos más o menos el centro de gravedad normal donde debería de estar en este esquema, aproximadamente en la mitad del cuerpo, y cómo está desplazado, en este caso, el punto azul hacia adelante, y si fuera dolor adelante, el punto azul estaría puesto más hacia atrás, más hacia la parte posterior. Este perro, como era un pastor alemán, pusimos el cartel en la frente de displásico. Cuando le fui a tomar la radiografía tenía una cadera preciosa, una cadera, un perro ya como de 8 años, y tenía una cadera perfectamente normal. El problema que tenía, y que es lo que se ha empezado a controlar en forma voluntaria en Alemania, lo que tenía era una compresión lumbosacra por una vértebra transicional, lo que se llama comúnmente caudequina. Es el primer diferencial con displasia de cadera. Por lo tanto, el examen radiológico es el único método diagnóstico aceptado mundialmente. Solamente podemos diagnosticar displasia de cadera con una buena radiografía de buena calidad. Existe una normativa para la displasia de cadera y la displasia de codos, la cual la confeccionamos entre el doctor Blas y yo. Fue presentada en el comité científico de la FCI, luego aprobada a nivel general y presentada en la reunión de Copenhague, donde se ajustaron algunos términos para la traducción en los 4 idiomas. Es entonces la definición que es una enfermedad hereditaria ligada al crecimiento y desarrollo, como ya vimos, y que se caracteriza por la incongruencia o inestabilidad articular con su artrosis resultante. Acá tenemos una cadera preciosa con gran congruencia, y acá ya donde vemos la incongruencia, la subluxación y la artrosis que comienza a aparecer. Esta ya es una cadera totalmente deformada con una artrosis tanto en el acetábulo como en la cabeza de fémur. Una radiografía de buena calidad que muchas veces las ponemos de ejemplo en las normativas que se presentan a nivel internacional. Luego aparecen como que son radiografías tomadas en otro país, pero muchas veces son radiografías que tomamos como para ejemplo
para ponerlas en la normativa. Esa displasia puede ser la displasia de cadera unilateral o bilateral, como en este caso, como vemos acá, prácticamente no hay acetábulos de ambos lados. Y se caracteriza por una subluxación o luxación y los principios de artrosis que aparecen en la articulación. Vamos a ver si aparece el video. Acá tenemos un perro que camina arrastrando la pata, desgasta sus uñas y hemos visto que desgasta la parte dorsal del pie con pérdida de pelos en su parte dorsal e incluso llegan a sangrar, a hacer una llaga en la parte dorsal del pie. ¿Cómo se ve por dentro? Fíjense, a cada paso esa cabeza de fémur golpea en el fondo del acetábulo. Ahí estamos viendo piezas óseas, pero no olviden que está el cartílago entre medio, que es donde se comienzan las lesiones. El cartílago se fractura, se producen microfracturas con liberación de microfragmentos dentro de la articulación, que es lo que va a causar mucho dolor. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguien lo quiere ver de nuevo? Paola, pregunta, a ver. En realidad tengo una pregunta sobre los ovejeros. ¿Sí? ¿Quieren saber por qué se ve con más incidencia el tema de la displasia en ovejeros? Bueno, es porque los ovejeros fueron la primera raza que se empezó a controlar en forma oficial en la década de los 60 para poder criar. Recién ahora se están controlando otras razas y la raza que tiene mayor incidencia y mayor porcentaje de incidencia de displasia son los bulldog inglés, bulldog francés y pug. El pastor alemán ya quedó lejos de la estadística. En cuanto a cómo se saca la placa, preguntan, ¿cuál es la importancia de cumplir con los requisitos establecidos por los protocolos y procedimientos correctos para tomar una correcta placa de displasia? ¿Y cómo influye esto en la evaluación de quien debe dictaminar el resultado de la evaluación? Sí, eso viene ahora, lo vamos a explicar, porque hay justamente lo que tengo en pantalla es el procedimiento radiográfico para la evaluación de displasia de cadera. También hay una para los codos. Esta normativa... Marga, ¿sí? ¿Sí? Tengo una pregunta, a ver si corresponde ahora o la querés para más tarde. A ver. ¿Sí? En su opinión, un perro que genéticamente está predispuesto a padecer displasia, si la parte mental funciona de manera perfecta, ¿ese perro va a padecer en menor grado su displasia? Y viceversa, un perro que nace genéticamente sano, si la parte ambiental no funciona, ¿es posible que ese perro desarrolle una displasia importante? No, el perro que no tiene carga genética, que no tiene el gen para tener displasia, no lo va a tener nunca. Es como la gente que va a sufrir, por ejemplo, qué sé yo, del riñón. Si no tiene la genética, no lo va a padecer. El perro que va a tener lo que estamos midiendo realmente con los controles que se están realizando es la carga genética para la manifestación de la enfermedad. Hay perros que tienen mayor carga genética y van a ofrecernos una displasia en mayor grado que otros que la están mostrando en grado menor. Es la carga genética para la expresión de la enfermedad. Y después, Perdón, estaban los factores ambientales, ¿cómo influyen? Bueno, justamente, por ejemplo, un ejemplo que ponía el doctor Blas era, por ejemplo, una vaca lechera, que compraban la vaca que producía 20 litros de leche diario en condiciones de estabulación y en condiciones de raciones especiales.
Esa vaca es llevada a campo y esa vaca no va a estar en las mismas condiciones y no va a producir esos mismos 20 litros de leche, a pesar de que tenga su carga genética. Y ahí es como influye el ambiente en la expresión genética del ejemplar. No sé si ahí contesto la pregunta. Sí, acá tengo una referente más o menos a lo mismo. Quisiera saber si la displasia es ambiental, cómo se diferencia de la genética, y si ese ejemplar se podría cruzar o no. No, no, no. El ejemplar se va a cruzar de acuerdo a lo que dé la placa de cadera. La única forma de saber es eso, y no hay una displasia ambiental. La displasia es genética y se va a manifestar de acuerdo a las condiciones ambientales. O sea, un perro que está cuidado, que está con buena ración, con equilibrio, con su peso que corresponde, va a expresar de una forma más sana, que se va a expresar en mejores condiciones que un perro que esté en malas condiciones. Dale, perfecto. Hay algunas otras preguntas, pero en realidad creo que se van a contestar cuando vos, automáticamente cuando vos vayas explicando sobre el tema que viene ahora. Cualquier cosa, si no, las volvemos a preguntar. Bueno, ¿cómo no? Vale, gracias. Bueno, como les decía, entonces está publicado en las páginas de la FCI la normativa. Esta normativa, que es el procedimiento radiográfico para tomar las placas de cadera en forma oficial, se le manda a cada radiólogo habilitado para que la tengan en cuenta, con imágenes, ejemplo, como para que tengan una referencia de cómo tiene que ser la posición y cómo tiene que ser la placa de cadera. Cualquiera de ustedes puede entrar en la página del FCI y la van a encontrar. Acá tenemos un ejemplo y la descripción. Lo más importante, además, es la identidad. Son placas oficiales, es como si fuera nuestro pasaporte. Tiene que tener los datos completos, la fecha de nacimiento, la fecha de la toma de la radiografía. Es muy importante que consten las dos fechas en la placa, porque al momento de hacer el diagnóstico se va a hacer de acuerdo a la edad del animal. No es lo mismo un perro al año que un perro a los 5 o 6 años, porque ya puede tener artrosis por edad. Y hay que saber diferenciar lo que es artrosis por displasia y artrosis por edad, que es totalmente distinta. Entonces, en la placa deben de constar las fechas, ambas fechas, no la edad del perro, no los meses del perro, sino las fechas exactas de nacimiento y la fecha de la toma de la radiografía. El registro, que es el número que le dio el club, que está en el libro de orígenes, el tatuaje o el chip, o las dos cosas, y marcar los lados derecho e izquierdo del perro. En cada radiografía, todos los datos completos, en cada radiografía, ya sea cadera y en cada una de los codos, cada codo que se toma por separado. Además, se puede agregar la raza, en este caso el que en el club es muy importante porque estamos diagnosticando perros de distintas razas. Si quieren, agregan el nombre, la veterinaria, la clínica y el nombre del propietario. No es esto lo importante, pero sí, si tienen lugar y ganas, lo pueden agregar. Entonces, la radiografía oficial debe de abarcar desde las dos últimas vértebras lumbares. La radiografía de cadera tiene que estar simétrica lo más posible, que se ve por las alas ilíacas, el agujero obturador, los dos iguales, los fémures paralelos, las rótulas en el centro de los cóndilos femorales y a la altura de los sesamoideos. Las radiografías en film
es la medida de 30 por 40 y la edad mínima para razas pequeñas y medianas hasta un tamaño pastor alemán es de 1 año y las razas grandes y gigantes 1 año y medio. 18 meses. Es la edad mínima. Bueno, otra vez los datos en una radiografía, que quienes fueron a mi consultorio y sacaron placas conmigo saben que los poníamos al pie de la radiografía. Acá está el registro del club, el tatuaje, la fecha de nacimiento, la fecha de la placa y mi nombre. Están colocados al pie sin ocupar para nada la imagen, que está libre, no se escribe arriba de la imagen, como ya vamos a ver. La posición es extendida con un soporte que ayuda para ponerlo en posición, con los fémures extendidos paralelos y la rotación interna de los fémures. Entonces así obtenemos una radiografía de calidad diagnóstica. En este caso estoy presentando 2 ejemplos. A la izquierda de la pantalla tenemos un problema, que es una mesa corta en un espacio reducido, con mucha gente adentro, porque además estábamos haciendo un workshop, esto creo que fue en España, con su máquina de anestesia. Teníamos un soporte que era corto y era muy ancho, que lo tuvimos que suplementar con botellas de suero. No sé si están viendo la flecha con la que yo estoy indicando. Acá. Era muy corto el soporte y no nos ofrecía mucha contención para el perro en esta posición. Además, la mesa de rayos era corta y no teníamos suficiente espacio como para extender las patas del perro, que tienen que estar extendidas y contra la mesa. En este caso, creo que esta es una placa tomada en Cochabamba, donde hicieron el soporte bien ancho, bien justo, el perro queda bien calzado, en posición súper cómoda, y donde pudimos estirar, fíjense que la mesa era suficientemente larga, y ponerlo en la posición correcta. ¿Dónde debe estar el foco de los rayos X en esta posición? En la porción caudal de la pelvis. En una hembra a la altura de las mamas inguinales y en el macho en la raíz del pene. Ya ahí aprovechamos a marcar el lado derecho e izquierdo y nos referimos ahora a la calidad técnica. Se debe de poder ver el techo del acetábulo a través de la cabeza de fémur. Y además la trama ósea. Acá en esta foto no se ve muy bien, pero es una foto de buena calidad y esta es la calidad de una radiografía para poder evaluar. Entonces, si la posición está correcta, vamos a ver que está perfectamente simétrica, los fémures paralelos, las rótulas en su lugar y la identificación en el borde. De esta manera tenemos entonces 3 líneas paralelas, que es la columna vertebral y los 2 fémures perfectamente paralelos. En este caso lo que tenemos son los fémures en paréntesis y una pelvis asimétrica. Bueno, reiteramos lo de la identificación porque es muy importante y la calidad técnica. Esto es una mala calidad con una parrilla muy gruesa que no podemos ver prácticamente nada, se ve como esfumada en la imagen. 2 radiografías digitales con mucha parte blanda, esto no es lo que recomendamos, se recomienda más que sea solamente la parte ósea con pocas partes blandas a la vista. Estos son algunos ejemplos
que hay que tener un poco de sentido común, de que si estamos evaluando una radiografía, que no esté escrita sobre encima, porque nos tapa lo que queremos ver. Justamente esta lo que nos tapaba era el borde acetabular, además de que estaba toda escrita encima. Bueno, tener en cuenta la base anatómica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos dónde se inserta la cápsula articular, que va desde el borde acetabular al cuello del fémur, que es donde vamos a marcar justamente donde van a aparecer las primeras lesiones de distracción articular. ¿Por qué? Porque la cápsula tironea el periósteo y es donde va a ir marcando cuando hay una laxitud articular. Acá aparecen las marcas de donde se inserta la cápsula. Estoy enchufando porque se me desenchufó el... Ahí está. Bueno. Vamos a encontrar una imagen que aparentemente está agrandada. ¿Por qué? Por la neoformación ósea que de los puntos donde la cápsula articular se inserta. Aquí lo que vemos es el cartílago lesionado, el hueso subcondral que empieza a aparecer, la neoformación ósea, la eburnación del hueso ya alterado. Estas son imágenes de tomografías computadas de un perro displásico, donde se ve, en este caso, ya el cartílago totalmente alterado y la muesca en el hueso subcondral. Acá está la cabeza de fémur, el acetábulo, fíjense cómo está excéntrico, fuera de su lugar, y las lesiones en el cartílago. Acá sí podemos ver el cartílago, las muescas del choque que producía la cabeza de fémur al estar en estado tan laxo. Acá la neoformación ósea, miren qué bien se ve el osteofito que forman el borde acetabular dorsal para evitar que esta cabeza de fémur luxe. A cada paso va a golpear y es muy probable que esto se fracture porque es un hueso muy friable, una neoformación que es muy friable y a cualquier salto, cualquier traumatismo, el perro va a fracturar y esto causa un gran dolor. Acá lo que tenemos es las distintas conformaciones tomando como base el pastor alemán, tenemos las distintas conformaciones, que es lo que hay que tener en cuenta en las diferentes razas. Está a modo esquemático, pero nos da una idea de que no todas las razas tienen la pelvis igual. Como decíamos al principio, según el peso y según la conformación, va a tener distinta conformación de la pelvis. Fíjense esta que es diferente, que es el Basset Hound, por ejemplo, de un pastor alemán, o de un cimarrón uruguayo. El cimarrón uruguayo tiene una pelvis muy parecida a la del pastor alemán. Bueno, uno de los problemas más comunes que nos encontramos con las radiografías es la parte de lograr una buena simetría al momento de tomar la placa. Esto fue un estudio que se hizo en Arkansas, en la clínica tecnomédica, donde nos facilitaron los perros y queríamos ver, en este caso pusimos la pelvis perfectamente simétrica, fíjense cómo está bien simétrica, no hay ningún problema articular, y ahora la ponemos asimétrica, la torcemos, doblamos la pata y aparece la subluxación. Es una falsa imagen de displasia de cadera. Este es otro caso donde en la placa vemos una alteración que no
en una placa también mal posicionada, la llevamos a la pantalla, lo ponemos en posición, vemos que está perfectamente simétrica y sin problema, y cuando se va a hacer la posición asimétrica y a girar las patas, aparece la subluxación. El diagnóstico entonces se va a basar en los signos clínicos que vimos hoy, como perro caminaba arrastrando la pata, y se confirman por examen radiológico. El diagnóstico solamente por un profesional calificado. Confirmar o descartar otras patologías, como vimos hoy, que sacamos la placa del perro que no era displásico, que lo que tenía era una compresión lumbosacra. Eso solamente se confirma o descarta por una buena radiografía, un frente y un lateral. El diagnóstico se basa de acuerdo con las normativas oficiales de la FCI, del Grupo Internacional del Trabajo del Codo y de la SB de Alemania. Dos placas de ejemplo con distinta conformación. Una es normal y la otra es casi normal. Los casi normales muchas veces se deben a la conformación. Acá tenemos una placa normal con una congruencia perfecta. Acá un casi normal tendiendo ya a casi leve, pero es conformación con una divergencia medial. Estas dos diferencias yo las comparo a cuando, por ejemplo, estamos en una exposición y el juez decide en una raza, el perro mejor de raza y su reservado. ¿Cuál es la diferencia entre el mejor de raza y el reservado? Muchas veces es una mínima diferencia en la conformación que da para decidir que este es un poco mejor que este otro. Es nada más que eso. Ahora, cuando viene la calificación leve, es porque ya aparecen signos artrósicos, como es en este caso la línea de Morgan, el osteofito en el cuello de fémur, el borde acetabular con esclerosis subcondral, divergencia medial y lateral. Ese es un leve. Este no es leve, a pesar de que vemos alguna cosa diferente, pero no tiene principio de artrosis a la misma edad. Acá tenemos un ejemplo de displasia media, ya con una cabeza de fémur deformada, un claro osteofito, la inserción de la cápsula que tironeó y formó la línea de Morgan, el osteofito en borde acetabular, la esclerosis en el borde acetabular, como es acetábulo aplanado o poco profundo, que da poca cavidad a esta cabeza de fémur. Y en este caso ya una displasia grave con todos sus signos de artrosis, toda la orquesta de neoformación ósea. Mucha gente se basa, este es el famoso ángulo de Norberg. El ángulo de Norberg se usa solo como referencia, solamente como referencia y solamente en radiografías que están perfectamente simétricas. Si no, van a dar error. No se puede hacer un diagnóstico basado solamente en el ángulo de Norberg porque nos da errores en la medición. Bueno, la calificación, según la SB, es igual a la de la FCI, lo único que cambia es el todavía permitido o el famoso Knox-Welassen, que en la FCI es leve. Optamos con el doctor Blas de sugerir y se aceptó la calificación ABCDE para el formulario de validez internacional, en el cual constan las letras para hacer el diagnóstico al que corresponde.
Vamos a ver los puntos clave, que son los mismos para displasia de codo, que viene después, pero ya los puse acá porque me pareció importante, que estaba fresco todavía lo que habíamos hablado de la carga genética y los factores ambientales. Entonces, la presión de selección es la disminución de la carga negativa genética por medio de la selección, o sea, cruzar perros sanos con el estudio de las líneas de sangre de las familias, ver qué hay para atrás, qué hay en los padres, en los abuelos, en los bisabuelos, en los productos, en los cachorros de esos cruzamientos. Después el control de esas enfermedades hereditarias, si se hizo control, el control sanitario y el equilibrio nutricional. Una de las preguntas que me hacían hoy, lo de suplementar la ración, si estamos dando una ración de buena calidad, no hay que suplementarla porque desequilibramos la fórmula. Ya la fórmula viene completa con lo que tiene que ser. Es como yo les ponía siempre la imagen o el ejemplo del bizcochuelo, que se compra la caja con un preparado para agregarle solamente un huevo, una taza de leche, y si ustedes le agregan más de lo que indica, están desbalanceando la fórmula y no les queda el bizcochuelo como tiene que quedar. Entonces la ración no se debe suplementar porque están desequilibrando la fórmula. El tratamiento de una osteodistrofia de un perro que viene con problemas en crecimiento y desarrollo es lo antes posible llevarlo a un equilibrio con alimentos de calidad, equilibrados de calcio y energía adecuada, de acuerdo a la edad, el peso, la raza y la actividad que desarrolla. Es muy importante tener en cuenta el perro, el peso y la actividad que está desarrollando, un perro que está trabajando, un perro que está en funciones. No es lo mismo que un perro sedentario que está en su casa y que ya tiene sus años. Totalmente distinto también a una perra que está en cría. El tratamiento con alimentación adecuada, entonces, médico, fisioterapia, tratamiento quirúrgico como último caso, porque hay que tener en cuenta la edad, cuanto antes se hace mejor, cuanto más joven. Ya un perro de mucha edad, el tratamiento quirúrgico no sería tan aconsejado, a no ser que sea para aliviar el dolor. Lo ideal es la natación, ya que fortalecen sus músculos sin soportar su peso. Es el desarrollo muscular que me preguntaban hoy al principio de la conferencia, que es muy indicado la natación en tiempos de verano, por supuesto, tratar de que el perro llegue seco a la tarde para que no se enfríe y no tenga trastornos después cardiorrespiratorios. Bueno. No sé, Paola, si hay preguntas. Voy a sacar a mi gato de aquí porque está desenchufando mi aparato. Vení. Voy a sacar al gato y a ver si hay alguna pregunta. Justamente. Aquí estoy, Paola, si hay preguntas o seguimos con los codos. Tengo varias preguntas en realidad. Bueno. Fui juntando. Primero, ¿cuántas generaciones libres de displasia nos asegurarían un cachorro que sea libre de displasia? ¿Cuál es el número que va a salir a fin de año ganador? A ver. No puedo responderle esa pregunta. Es trabajo y dedicación en la crianza. Después preguntan sobre la edad a la que sacarle las placas exploratorias y, bueno, y a qué edad la definitiva, según la raza, imagino. Bueno, la edad definitiva, ya lo dije, es en razas como el pastor alemán o, por ejemplo, el cimarrón uruguayo, ese tamaño de perro al año, y las razas grandes al año y medio.
Las placas exploratorias son orientativas y cuando yo las informo, les aconsejo, les digo al día de hoy, porque son esqueletos que están en formación y depende mucho del manejo que le van a hacer. Yo he visto perros que incluso sacada la placa al año, que les da una placa normal o casi normal, y dicen como que salvó el examen y salen a correr con el perro y a cargarlo de peso y a entrenarlo y les destrozan las caderas, porque todavía esas caderas, no todos los perros llegan a la edad con el desarrollo completo de su esqueleto. No todos son iguales, no son máquinas, son individuos y como individuos con sus diferencias. En cuanto al tema de la posición de la placa, preguntan si, bueno, si una placa da un grado 1, ¿debería hacerse una eco para descartar una mala posición al haber tomado la placa? No, la ecografía no nos da ninguna idea de eso. Yo trabajé, incluso hicimos un experimento mucho antes que en Alemania, haciendo ecografías de perros recién nacidos para ver si se detectaba la displasia, y es imposible porque los tiempos de osificación no son los mismos que en el humano. O sea que una ecografía no tiene nada que ver con la detección de la displasia. Luego tiene una duda, ponen un caso en particular, dice un perro que tuvo un accidente, no tenía problemas de cadera, y con ese accidente tuvo una luxación de cadera. Luego de eso, ¿le daría una placa que podría llegar a tener displasia? En conclusión, ¿puede un factor ambiental generar algún tipo de displasia y luego eso se podría llegar a transmitir? En esos casos, lo que se pide es si hay una placa anterior. Yo no puedo saber si hay una subluxación, qué grado tenía anterior al accidente. Muchas veces hay una exploratoria y luego tiene un accidente, mandan las dos placas, entonces se evalúa a ver si era una displasia, si hay una carga genética o es solamente traumático. A ver, me está pasando, Adrián se le complicó la conexión, entonces me está pasando las de Facebook. Dice, una placa no tomada correctamente, ¿puede variar el grado del diagnóstico? ¿Esa es la pregunta? Sí. Cuando no está correcta la placa, se manda a repetir. Bien. Muchas placas he mandado repetir porque cuando veo que está mal tomada y perjudica al perro, yo siempre voy a favor del perro para darle un grado mejor. Bien. Después preguntan, si trae el gen de displasia, pero lo crío excelente, en la placa, ¿saldría la displasia? Ya entendí que no hay displasia ambiental, que si la tienes porque se manifiesta por tener el gen. Pero si tiene el gen y no se manifiesta externamente, ¿saldría la placa también? No, si tiene el gen, que muchos lo tienen, pero no lo manifiestan, es porque debe estar recesivo y no está dominante en ese momento, en ese perro, y entonces no lo manifiestan. Bien. Después tengo una pregunta sobre tu opinión sobre el PENHIP. Bueno, estamos hablando FCI y PENHIP es OFA. Es como hablar en español y en chino. Son dos idiomas diferentes. El PENHIP se basa en una técnica totalmente distinta de mediciones, de forzar al perro, de hacer una especie de subluxación forzada y medir los grados de distracción de esa articulación. Es totalmente distinta al idioma FCI, que lo que está evaluando son los grados de laxitud articular. ¿Por qué la obligatoriedad es solo para Uruguay? ¿No debería ser obligatoria en la mayoría de los países para producir cambios regales? Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Tendría que ser obligatoria como fue en el pastor alemán y que fue así como están desviando la gráfica, que en la actualidad ya hay un casi 80% en Alemania en una gráfica oficial, se ha llegado casi a un 80%
libres de displasia. Se ha separado muchísimo la línea de normales de los casi normales, porque ya prácticamente con Noxtubelacen, la displasia de grado C o leve, no se usan para criar. Claro, hay otro volumen de perros y otro universo de perros para poder elegir, entonces se eligen los mejores en gran número. Y acá me preguntan por el pastor blanco suizo, si es igual de susceptible que el pastor alemán a tener la displasia. Sí, por supuesto. Pastor blanco suizo, el Malinois, Doberman, a ver, ¿qué más puedo decir? Cimarrón uruguayo. Se ha progresado mucho por medio de la selección en estos perros. Cimarrón uruguayo ha aumentado muchísimo el libre de displasia. Prácticamente no tenemos. Después, al momento de criar, preguntan si se debería descartar un ejemplar casi normal, con placa casi normal, ¿no? No, no, es lo que hablaba hoy, es un problema de conformación. ¿Tú descartarías o se descartaría un perro porque sale reservado de raza? ¿Verdad? Yo lo comparo con grado B de displasia de cadera. Perfecto. Después, de República Dominicana, nos preguntan ¿por qué a la doctora Durán le interesa tanto tener el chasis sobre la mesa y no sobre la bandejilla en las radiografías de codo y cadera? ¿En qué influye? El chasis sobre, perdón. Sobre la mesa y no sobre la bandejilla. No, el chasis tiene que estar a la altura del perro. La pelvis no puede estar en declive, tiene que estar en prolongación a la misma altura que la cadera y la columna vertebral. O sea, no puede la cadera quedar oblicua como en escalón apoyando el chasis, porque acuérdense la proyección lo que estamos haciendo es la proyección de un objeto en una pantalla. Acuérdense la clase de dibujo, va a quedar una proyección de un objeto sobre una pantalla en forma oblicua y no exacta a la imagen que queremos proyectar. Perfecto. Parece que no tengo más. Podés seguir nomás. Bueno, muy bien. A la gente de Dominicana, el doctor Sigfredo Frías, un abrazo, que deben ser ellos de la clínica que están escuchando. Seguimos entonces con displasia de codo, Paola. Sí, nomás. Cualquier cosa, si me queda alguna, te la digo luego, no te preocupes. Muy bien. Bueno, esta es parte de una conferencia presentada en Suecia en el 2012, donde usé de pantalla un perro que es el estándar, que me emocionó, murió, y no puedo dejar de ponerlo. Es el estándar perfecto, el perro más perfecto que he visto en mi vida. Bueno, el codo, ¿dónde está ubicado? Que está formado por 3 huesos, el húmero, el cúbito y el radio. Y si teníamos problemas con las placas de cadera, el codo es más compleja todavía por estar formado por 3 huesos. Acá lo que les quiero mostrar es, primero, que bueno, la correcta conformación, como dice acá, y función de la articulación depende del balance y del equilibrio entre los componentes. Tenemos el hueso, el cartílago, el líquido sinovial, la cápsula, los ligamentos. Todos comandados por músculos y tendones en una forma armónica. Acá hay una diferencia fundamental entre el humano, porque no lo utiliza como apoyo, y el perro sí. Entonces, ¿qué vamos a ver? Acá tenemos los 2 codos. El de humano con un anconio prácticamente poco desarrollado, porque no lo apoya, porque no lo desarrolla.
En cambio, en el perro tenemos un anconio bien desarrollado, cuanto más pesado, más desarrollado, por su necesidad de apoyar su miembro anterior. Por eso tenemos más problemas en el codo. Fíjense cómo está formado por el húmero, el cúbito o ulna y el radio. El término displasia del codo incluye las lesiones primarias, que vamos a ver ahora, y la enfermedad degenerativa. Y si todavía teníamos problemas con el posicionamiento de la placa de cadera, que todavía lo seguimos teniendo, la articulación del codo presenta más dificultades, ya que es una articulación compleja, como ya les dije, formada por los huesos húmero, radio y ulna, o cúbito, con múltiples movimientos de flexión, extensión y rotación, que eso lo complica porque los tres huesos articulan entre sí. Fíjense, acá tenemos un esquema de dónde hay que ir a buscar las lesiones. ¿Sí? En el proceso anconio, en el borde proximal dorsal del radio, en el borde dorsal del proceso coronoides, en la tróclea humeral, tenemos la esclerosis subcondral, que es lo que nos chusmetea enseguida si hay alguna alteración, porque aparece la esclerosis. La esclerosis es una zona de inflamación donde aparece más blanca por acumulación de líquido inflamatorio. Después tenemos la porción medial del cóndilo humeral y el proceso coronoides medial. Estas dos. Acá en el esquema tenemos el lugar donde aparecería la osteocondrosis, en el cóndilo humeral, la falta de unión del anconio en esta parte, el coronoides medial y el borde anterior del radio. Originariamente el término displasia de codo se refería solamente a la falta de unión del proceso anconio, an United Anconial Process, son las siglas en inglés UAP. Actualmente la falta de unión del anconio es una de las diferentes entidades que abarcan el término displasia del codo. Antes se creía que era solamente esa la alteración que daba la displasia del codo, pero actualmente el Grupo Internacional de Trabajo del Codo incluye 4 causas de la displasia. Además de la falta de unión del proceso anconio, es la fractura del proceso coronoides medial, la osteocondrosis y la incongruencia articular. Ahora la vamos a desarrollar. Estas 4 entidades son las que van juntas o separadas, cada una de ellas. Puede aparecer una o varias de estas lesiones primarias, van a causar la displasia de codo y la artrosis resultante. Muchas veces el diagnóstico se hace basándonos en la artrosis porque no se evidencia la causa primaria. En este caso, ahí lo que estoy mostrando con la flecha roja, a ver si la ven aparecer, es el osteofito en el anconio que nos está hablando de que hay un problema articular. Estas 4 entidades tienen en común que ocurren en la articulación del codo, son todas visibles en perros jóvenes en crecimiento de razas medianas y grandes. Ya a los 5 o 6 meses se puede hacer un diagnóstico presuntivo de una displasia de codo, de falta de unión del anconio, que es lo más común en las razas grandes pesadas a partir de pastor alemán. Van a causar entonces una claudicación, vamos a ver que el perro tiene dolor y va a desarrollar la osteoartrosis. Entonces, ese término de displasia de codo va a incluir no solo la artrosis, sino que además las lesiones primarias, que no siempre son evidentes, repito.
Bueno, esto es importantísimo. Cada placa, cada codo se toma por separado. Cada placa de codo se toma por separado. No se pueden poner los dos codos juntos en el mismo chasis. Se pone un codo y luego otro codo. Cada una de esas radiografías debe contener los mismos datos completos como teníamos en la placa de cadera. O sea, la raza, el registro, el tatuaje o microchip, las dos fechas de nacimiento y de la radiografía y marcar el lado derecho e izquierdo. Cada codo tiene que decirme el lado que tiene que se ha tomado, si es el codo derecho o el codo izquierdo. Muchas veces, si hay que repetir, se indica la repetición de uno de los codos. Si vienen sin marcar, tienen que hacer los dos codos. Entonces, es muy difícil, incluso después para un informe, poder hacerlo si no están debidamente identificados. Es muy importante tomar la placa de codo sin parrilla o buki. Esto lo conocen los radiólogos, que es una parrilla o que es un buki que se usa para la placa de cadera, pero no para la de los codos, porque distorsiona, en los codos distorsiona la imagen. Tenemos una pieza ósea con muy poca cortical, es prácticamente tejido esponjoso, y lo que hace la parrilla o el buki es distorsionarnos las pequeñas alteraciones que estamos buscando en esa articulación. La posición es importante para ver qué es lo que vamos a buscar. Esta es la posición medio lateral en posición neutral. Y la posición cráneo-caudal en 15 grados de pronación. Esta flecha blanca que vemos acá es cómo tiene que incidir el rayo. El rayo de los rayos X no puede venir vertical de arriba, tiene que ser así, oblicuo, para que pueda penetrar en la articulación, porque el perro no se puede poner en otra posición, no se puede forzar, si no le vamos a causar un daño que no tenía. ¿Qué pasa con esa posición? Podemos ver, son 90 grados, ¿verdad? Acá tenemos el húmero, cúbito y radio sobre el chasis. Y vamos a obtener esta radiografía en 90 grados, húmero, cúbito y radio, donde podemos ver claramente el borde anterior del radio, si hay o no esclerosis subcondral, pero no vemos claramente el anconio. En cambio, en esta posición, 45 grados de flexión, podemos ver claramente el anconio, el borde anterior del radio y todo el resto de la articulación. Acá tenemos el perro en posición. Esta es una placa tomada en Cochabamba. Un perro que vino desde La Paz en avión para hacerse la plaquita, pobrecito. Divino, hicimos la placa del codo, acá está la posición, tocábamos aquí los cóndilos que estaban bien superpuestos, los cóndilos humerales bien superpuestos, cúbito y radio, y lo que se quiso poner en evidencia era este pequeño osteofito a nivel del anconio. Fíjense la delicadeza del osteofito y la claridad que debe tener la placa para poder hacer el diagnóstico. Tener cuidado en la posición del rayo, como les decía hoy, que tiene que ser oblicua a la articulación, el carpo apoyado totalmente de frente en la mesa, 15 grados de pronación. De esta manera obtenemos una imagen clara del coronoides medial, que es este de aquí. Cuando no está correcta la posición, el coronoides medial nos queda tapado por la superposición de huesos y no lo podemos ver. Acá tenemos las dos radiografías. Con buena técnica se puede ver, como les decía hoy, como es prácticamente tejido esponjoso,
por transparencia y con buena técnica podemos ver aún el anconio, aunque el hueso no esté totalmente flexionado. El borde anterior del radio y aquí el coronoides medial que se está asomando apenas. Lo más común es a los 5 o 6 meses en pastor alemán, que es donde lo vimos con más frecuencia porque es el perro que se controla en forma oficial. No es que no en otras razas no exista, sino que en pastor alemán es donde lo vemos con frecuencia. Es la falta de unión del anconio, que no hay que confundir con las líneas de crecimiento, por eso hoy les mostraba las tablas de crecimiento de acuerdo a los meses de vida. Esto es normal, esta línea de crecimiento es normal. Lo que no es normal es que a esta edad tenga esta falta de unión del anconio, que es una parte de cartílago que quedó sin osificar. Es una alteración de la osificación endocondral, como hablábamos hoy al principio. Acá ya un perro adulto, donde mantiene esa falta de unión del anconio y donde aparecen signos de artrosis a nivel de los cóndilos humerales. Ahí aparecen las flechitas mostrando las alteraciones y otra placa de otro perro con una falta de unión del anconio. Acá, fíjense el pequeño osteofito que aparece en el borde anterior del radio, donde, aunque no lo hubiéramos visto, ya nos está hablando de que hay un problema articular, la esclerosis subcondral muy evidente en cualquiera de ellos. En este caso tenemos dos radiografías de baja calidad técnica, fíjense que son muy feas, a simple vista estas fueron diagnosticadas normal por el veterinario que había tomado la placa en otro país. Están superpuestas con el tórax, tenemos superposición de partes blandas que nos impiden la visión exacta de la lesión. Esta, aunque parece muy bonita, está superpuesta las partes blandas y no podemos ver bien la lesión que sí está, y en este caso también, además tenemos poco contraste y ahora se las voy a mostrar. Ahí aparece la rayita roja donde estaba la falta de unión del anconio. Miren, ahí aparece y en la otra placa tenemos una alteración al borde del anconio, una alteración en la cortical, y ahí aparece la falta de unión del anconio que la tuvimos que ver ampliando y corrigiendo la imagen. Pero ya se estaba presumiendo por la esclerosis que presentaba y la alteración trabecular. La osteocondrosis, que veíamos hoy al principio, en otro ejemplo, de codo, rodillas y hombro. En este caso la tenemos aquí, esta es una artroscopía, como se ve el fragmento. Acá es la localización del cóndilo interno del húmero, y acá el fragmento osificado, que estas placas, si no son de buena calidad técnica, es difícil de observar. Es como si fuera una cariecita en el hueso. Y acá tenemos el coronoides medial fragmentado. Esta es una placa normal y esta es la placa alterada. Ahí la flecha y la flecha. ¿Qué pasa con el coronoides medial? Tenemos una incongruencia, esta es una placa en positivo, todas las demás son en negativo. ¿Se acuerdan cuando revelábamos las fotos que llevábamos los rollos a revelar? Teníamos los negativos, y aquí la foto en positivo impresa. Tenemos que se ve perfectamente la incongruencia, y acá el caso de un radio corto, falta de desarrollo del radio, y el coronoides medial del cúbito o ulna, cuando este hueso golpea acá por un salto o un traumatismo, fragmenta
este coronoides medial. Se produce la fractura, esto es una tomografía computada donde se ve perfectamente el fragmento. Acá es la sospecha, donde tenemos un osteofito en el borde anterior del radio, un osteofito en el borde del cúbito, y se sospecha acá la fractura del coronoides medial, hay esclerosis y alteración de la trabécula. Más sospechas de coronoides medial, fíjense en este caso, la mala calidad de la placa, donde se ve por transparencia, se sospecha que hay ahí un osteofito. La importancia de la calidad de las radiografías. Ahí tenemos la esclerosis. Codos, que se ve que hay mucha alteración, pero no se ubica la lesión, y encontramos, trabajando la imagen, un montón donde están las flechas, donde están los problemas. Ahí apareció la falta de unión del anconio, y acá también. Son placas de mala calidad técnica que nos llevan los ojos a poderlas diagnosticar. Fracturas del coronoides medial, y acá en la anteroposterior, con 15 grados de pronación, como se ve la fractura del coronoides medial en una buena placa bien tomada. Ahí. Más coronoides medial, coronoides medial. Acá fractura, falta de unión del anconio, cada placa de cada codo por separado y marcando derecho e izquierdo. Como tienen que sacar las placas, cada una por separado. Entonces, como les decía recién, la técnica radiológica, la exposición, la posición, pueden ocultar o revelar pequeños signos de artrosis, particularmente en el proceso anconio y borde anterior del radio, como les mostraba recién. Este osteofito acá, que en realidad es mucho más grande de lo que parece, viene hasta aquí, es todo esto, que está tapando por posición una falta de unión del anconio. Ahí todas las flechas de todas las lesiones que aparecieron. Acá una sospecha de fractura de coronoides medial, ahí, con placas de muy mala calidad técnica, muy baja calidad. Fíjense en este caso, con lupa tenemos que ver, como la veíamos antes cuando venían en film, donde sospechábamos que había un problema y el osteofito que se ve ahí por transparencia. Acá el coronoides medial y coronoides medial. En estas placas, por ejemplo, no entiendo cómo las mandan igual, porque realmente no se ve nada. Fíjense acá con parrilla, esto para los radiólogos, que tiene que ser sin parrilla. En este caso una placa oscura, en este caso una placa con parrilla, y cómo se está disimulando la falta de unión del anconio que aparece ahí y acá. Son imágenes que hay que trabajar para poderlas diagnosticar. Acá también con parrilla se sospecha, hay una incongruencia, alteraciones. Otros veterinarios me mandan medio perro y el codo allá perdido. Imposible poder diagnosticar en estos casos sin trabajar la imagen y dejar los ojos en ella. Es el mismo perro donde trabajamos la imagen y ahí apareció el osteofito donde está la flecha roja. No se puede con una foto panorámica de perro ir a buscar un detalle tan fino como en este caso. Tenemos foto de medio perro, tórax, todavía acá la imagen está cortada para poderla presentar, y ahí tenemos las alteraciones que aparecen con una distorsión de la imagen incluso por tanto ampliarla. Y además hay una incongruencia donde se sospecha que puede haber una lesión mayor. Bueno, radiografías que recibo, oficiales, que son una vergüenza.
Creo que cualquier persona con sentido común puede darse cuenta que estas radiografías no tienen valor diagnóstico. No pueden mandarlas como placa oficial y tienen que realmente repetirlas en el lugar y no hacer volver al perro para tomar una nueva radiografía cuando ven que la radiografía no llega a la calidad necesaria. En este caso, lo mismo. Acá cuando mandan las de anteroposterior, que el coronoides medial queda tapado por el mismo cúbito o ulna, imposible, no se ve. Y no se ve, no se puede diagnosticar, no se ve. Acá una placa con los dos codos al mismo tiempo, los dos brazos. ¿Dónde ponemos el foco en este caso? El foco tiene que estar en cada articulación, imposible. Foco al medio, placa y mal posicionada. Imposible. Acá mal posicionada, tapando el coronoides medial. Estas placas, la primera y la segunda, no tienen valor diagnóstico. Imposible. Esta sí se ve el coronoides medial perfecto, está bien posicionada y buena técnica. Acá, como vemos, el fragmento, coronoides medial fragmentado. Falta de unión del anconio, codo derecho, codo izquierdo. Esto es algo que les quiero mostrar porque es muy interesante. Se había corrido en un país a otro. Esta es el mismo perro, me lo mandaron después, con el codo operado. Le sacaron el pedacito que estaba fragmentado y lo mandan para placa oficial. Se corrige el problema y se alivia el dolor del perro. Este codo va a una artrosis, se le va a aliviar el dolor, tal vez quede con un miembro anterior rígido, pero el problema lo tuvo, no lo corregimos. Genéticamente la carga la tiene. Lo que hicimos fue darle calidad de vida, pero no es para una placa oficial un perro que está con una cirugía, aunque sea paliativa. Dos placas buenas hechas y bueno, la clasificación, que es el grado 0, una articulación normal, el borderline, que algunos países lo aplican, otros no, yo trato de no utilizarlo en lo posible, el grado 1, el grado 2, media y grado 3 grave. ¿Por qué no utilizo el borderline? Porque con esta calidad de placas muchas veces estamos ocultando alguna lesión y prefiero repetir la radiografía a informar un borderline. Este es un certificado de validez internacional que lo hicimos el doctor Brás y yo, que también está publicado en la página de la FCI con los 4 idiomas oficiales de la FCI, inglés, francés, alemán y español, y donde se marca con un círculo la clasificación que corresponde a esa placa oficial. Bueno, a ver, Paola, después de a ver si hay preguntas. Primero que nada, quiero pedir disculpas desde ya si se me han pasado preguntas, porque algunos ya me han ido avisando. No lo hago por gusto, en el chat se me pasan, van para arriba y algunas las pierdo. Digo, esto de ninguna manera es que quiero evitar preguntas. Las únicas preguntas que no hago son porque o no son del tema o de repente no le corresponden a Margarita contestarlas. Así que, dicho esto, te cuento las que tengo en la vuelta. Bueno. De codo tengo, preguntan si la bursitis, o brusitis, perdón, pero ahí no sé, si afecta el codo. No, la bursitis es una inflamación de una bolsa serosa que no tiene nada que ver con la articulación y con lo que estamos hablando. Bien. Después vuelvo a cadera. La diferencia entre displasia A y libre de displasia, ¿hay diferencia? No, la A es libre de displasia. Es displasia cero, normal, y todo lo que decimos, las equivalencias. Bien.
¿Es conveniente usar como reproductor un ejemplar con displasia D o E? No, si queremos hacer presión de selección, usemos los mejores. Bien. Bueno, si sería bueno también usar uno con diagnóstico todavía permitido. El todavía permitido, algunos países todavía lo aceptan porque estamos de acuerdo al número de reproductores o lo que tenemos disponible. En Alemania, como hay demasiada cantidad de perros, o en otros países como Suecia, que se dan el lujo de elegir, entonces eligen entre los mejores, pero si no tenemos mucho para elegir, usamos lo que hay, y dentro de lo que hay lo mejor. Un todavía permitido, en muchos países se acepta cruzar con todavía permitido, displasia leve o C. Bien. ¿Hay alguna contraindicación en radiografiar hembras en celo? No, ninguna, porque lo que vamos a observar, aunque haga alguna distracción, lo que vamos a observar es, además de la laxitud articular, las lesiones que puedan haber de signos de artrosis. Bien. Después, nos pregunta Silvana de Argentina, si un cachorro no tiene por vista displasia, no lo tienen sus genes, luego, solo por el ambiente, ¿podría generarla y luego transmitirla a sus hijos? No, si no lo tiene, no lo puede transmitir. Bien. Creo que se me pierdan. Tengo un ejemplar macho que con 12 meses se notaba dolor en codo. Hicimos placa y había terminado el proceso de aconeo. ¿En el futuro ese perro de viejo va a sufrir algún problema? Más adelante lo corrigió. ¿Tenían el anconio qué? Por favor. Repito, porque en realidad no termino de entender bien yo. Tengo un ejemplar macho que con 12 meses se notaba dolor en codo. Hicimos la placa, había terminado el proceso de anconio. En el futuro, ¿ese perro de viejo sufrirá algún problema? No sé a qué se refiere, había terminado el proceso de anconio, seguramente. Perdón, me faltó terminar de leer a mí. Dice, debo decir que no había terminado. Le hicimos nueva placa y no había terminado ese proceso. Y no, si tiene una falta de unión del anconio, ese perro va a tener dolor, va a expresar la enfermedad, por supuesto. Por otro lado, ¿la vitamina H500 tiene ayuda para que no se produzca la displasia? No, ni idea. Disculpas, pero eso no lo sé. Bueno, esta es muy parecida a la que ya hemos visto. Si la displasia de cadera o de codo podría ser generada por el ambiente y si los padres no demuestran síntomas, ni siquiera están en sus placas, sí podría transmitirlo. Más o menos parecida a la anterior. No, para nada. Un perro con un grado alto de displasia de cadera, ¿está condenado a una vida corta o hay algún método paliativo que pueda llegar a ser efectivo? No, va a estar limitado por dolor, pero no va a afectar a la vida del perro. Sí va a pasar, pobrecito, con mucho dolor, si es una displasia grave. Hay formas de aliviarlo y de darle calidad de vida. Eso que consulte con un buen veterinario, ortopedista. Después preguntan si existe alguna evidencia empírica sobre la incidencia del lugar físico en el que se crían los cachorros desde su nacimiento. Por ejemplo, la dureza de las parideras. Realizar el parto y la crianza durante la lactancia en lugares blandos, por ejemplo la tierra, puede favorecer el desarrollo osteoarticular. No, lo que influye es, como les dije al principio, la nutrición es fundamental, el destete con una buena ración de transición, la posibilidad de tomar sol. Lo ideal es que tengan césped, posibilidad de jugar en condiciones de higiene y nada más. Tener en cuenta la desparasitación, la carga parasitaria y que el alimento de buena calidad vaya por buen camino. Bien. Me preguntan si se usa anestesia acá para hacer las placas. Está recomendado en la normativa una sedación o anestesia según el requerimiento
del ejemplar y según la seguridad del veterinario con el método que usa. Bien. Bueno, otra pregunta. Si no existe una regla global por parte de la FCI, ¿cuáles son los criterios por los cuales el kennel se rige para establecer si determinados ejemplares con un grado de displasia pueden cruzarse con otros? ¿No sería más justo y efectivo también considerar los grados de displasia de al menos 2 líneas anteriores? Y en ese sentido, tener un mayor control con los perros de pedigrí base, de los cuales no se conoce su linaje. La FCI en este sentido no aconseja, va a criterio del criador. El criador va a tratar de mejorar su producto y eligiendo siempre los mejores reproductores. Después tengo una sobre el SBU. Dice, ¿cuál es el motivo que el SBU concretamente hace custodia de las placas y no permite a sus dueños siquiera observarla, sea cual sea el diagnóstico? ¿No debería ser algo público y transparente para que todos aprendamos a leer placas correctamente? No, todo el mundo no puede leer placas correctamente. Por algo se hace un diagnóstico oficial y con un solo criterio diagnóstico. La importancia de un solo criterio diagnóstico es para la estandarización de la crianza. Fíjense que, por ejemplo, yo hago los diagnósticos de, por ejemplo, toda América Latina, todo el comercio de perros, los cruzamientos, el compartir esos genes, están con un diagnóstico y un criterio único, que saben perfectamente que el que es normal en el Caribe es normal en el sur de Argentina, el sur de Chile. Es un solo criterio diagnóstico que es lo que se pretende en la SB, por eso somos tan pocos los diagnosticadores oficiales, para aplicar un solo criterio y no desorientar. ¿Qué pasa cuando un colega hace la placa y da un diagnóstico, por ejemplo, de un codo con un osteofito que no vio y dice que es normal? ¿Qué pasa? Va el criador, va y cruza ese perro y le está transmitiendo los genes displásicos, ¿verdad? O sea que no, es un criterio único con un diagnosticador autorizado y con un criterio firme, que es lo que yo pretendía tener para mi país, que por suerte, bueno, se extendió a otros países, de dar un piso sólido con un criterio único, el diagnóstico firme y lo más certero posible. ¿Puede un perro de 18 meses con displasia D haberla desarrollado de forma de ambiental, ya que sus padres eran A y B? Y según la carga genética, lo que arrastró en ese cruzamiento, lo que le tocó en suerte, porque como hablábamos hoy, la distribución de genes es aleatoria, la transmiten tanto el padre como la madre, y capaz que lo tenían como gen recesivo y le tocó la sellada. Eso no lo podemos saber todavía. Estoy revisando por las dudas, pero creo que hice todas. Bueno, no sé si tenemos pantalla todavía. Sí, estamos viendo. Paola. Estamos viendo. Bueno, les puse gracias por su atención y con una imagen que nos representa lo que estamos viviendo en el año de la pandemia y cómo colaboran los perros en entretener a los niños. Bien. Les damos unos minutos, si quieren, para a ver si alguien más se anima a hacer alguna pregunta que haya quedado colgada, de las que no llegaste a ver, Paola, que la repitan. Estaba revisando justamente y creo que no queda más nada. Pero bueno, mientras, cualquier cosa, la hacen en estos minutitos. Mientras tanto, muchísimas gracias, Marga, por darnos este momento, compartir tus conocimientos. Gracias a todos los que nos han ido escribiendo de varios países. Bueno, estaban escribiendo en inglés, de República Dominicana, que leíamos una pregunta hoy, de varios lugares. Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando por haber estado acá. Bueno, me está soplando acá, porque pobre Adrián no puede conectarse, entonces me sopla acá, Latinoamérica, España, me sopla todo lo que hubiera. Ah, mira qué lindo.
Bueno, aprovecho entonces un saludo a todos los que nos están viendo, a disfrutar, aunque sea en forma virtual, de que me hayan acompañado y que estoy a disposición para todo lo que precisen, con muchísimo gusto, y compartir los conocimientos, que es el legado que me dejaron y el que quiero dejar también para todos ustedes. Con todo cariño, y al Kennel Club Uruguayo, un agradecimiento a ti, Paola, por la ayuda invaluable, al Kennel Club, a la directiva, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan de compartir con todos los perreros de distintos países. Un abrazo a todos y a cuidarnos, y que esta pandemia nos pase lo más rápido posible. Mucha salud para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Marga. Bueno, Adrián lamenta no estar acá por no poder despedirse, pero él también, muchísimas gracias. Nos está escuchando igual por Facebook, así que igual está presente. Bueno, un beso enorme. Un beso enorme para todos. Un beso enorme para todos. Muchas gracias, Paola.